Queridos irmãos e irmãs, como coração cheio de gratidão, celebro a Eucaristía entre vos. Queridos hermanos y hermanas, con el corazón lleno de gratitud celebro la Eucaristía entre ustedes. Gracias a Dios por este don y gracias a ustedes por la cálida bienvenida que me han brindado. Neste terceiro domingo da Páscoa, o Senhor falou-nos através do Evangelho dos discípulos de Emaús. En este tercer domingo de Pascua, el Señor nos ha hablado con el Evangelio de los discípulos de Emaús. Dejémonos iluminar por esta palabra de vida. Dos discípulos del Señor, con el corazón lastimado y triste, salen de Jerusalén para regresar a Emaús, su aldea. Aquele Jesus em quem tinham depositado a sua confiança e a quem tinham seguido. Vieron morir a aquel Jesús en el que habían confiado y al que habían seguido, y ahora decepcionados y derrotados, regresan a sus casas. En el camino hablaban sobre lo que había ocurrido. Necesitan hablar de ello, volver a contarse lo que han visto, compartir lo que han vivido, aunque corran el riesgo de quedarse atrapados en el dolor, cerrados a la esperanza. Irmãos e irmãs, nesta primeira cena do Evangelho, vejo refletida a história de Angola, deste país belíssimo e ferido, que tem fome e sede de esperança, de paz e de fraternidade. Hermanos y hermanas, en esta escena inicial del Evangelio veo reflejada la historia de Angola, de este país bellísimo pero lastimado, que tiene hambre y sed de esperanza, de paz y de fraternidad. En efecto, la conversación de los dos discípulos mientras caminan, recordando con tristeza lo que le ha sucedido a su maestro, nos trae a la memoria el dolor que ha marcado a este país. Una larga guerra civil con su secuela de enemistades y divisiones, de recursos malgastados y de pobreza. Se permanece inmerso numa história tão marcada pela dor, corre-se o mesmo risco dos dois discípulos de Emaús. Cuando se lleva mucho tiempo sumergido en una historia tan marcada por el dolor, se corre el riesgo de sufrir la misma suerte que los dos discípulos de Emaús, perder la esperanza y quedarse paralizados por el desánimo. Ellos caminan, sin embargo siguen detenidos en los hechos ocurridos 3 días antes, cuando vieron morir a Jesús. Conversan entre ellos, pero sin esperanza de encontrar una salida. Continuam a falar do que aconteceu, como cansaço de quem não sabe. Continúan hablando de lo que ha sucedido con la angustia de quienes no saben cómo volver a empezar, ni si es posible hacerlo. A boa nova do Senhor, hoje, também para nós, é precisamente esta. Ele está vivo, ressuscitou e caminha ao nosso lado. Queridos hermanos, la buena nueva del Señor también hoy para nosotros es precisamente esta. Él está vivo, ha resucitado y va a nuestro lado mientras recorremos el camino del sufrimiento y la amargura, abriéndonos los ojos para que podamos reconocer su obra y concediéndonos la gracia de empezar de nuevo y reconstruir el futuro. Desiludidos e com pouca esperança, e fazendo-se companheiro de viagem, ajuda-os a juntar as peças daquela história. El Señor se acerca a los dos discípulos desanimados y sin esperanza, y al hacerse su compañero de camino, los ayuda a recomponer los fragmentos de aquella historia,
a mirar más allá del dolor, a descubrirles que no están solos en el camino y que les espera un futuro en el que sigue habitando el Dios del amor. Y cuando Él se detiene a cenar con ellos, se sienta a la mesa y parte el pan. Entonces los ojos de los discípulos se abrieron y lo reconocieron. También para vos, queridos hermanos y hermanas angolanos, día para recomenzar. Para nosotros y también para ustedes, queridos hermanos y hermanas angoleños, queda así trazado el camino para volver a empezar. Por un lado, la certeza de que el Señor nos acompaña y tiene compasión de nosotros. Por otro, el compromiso que Él nos pide. Experimentamos a companhia do Senhor, sobretudo na relação com Ele, na oração, na escuta da Sua palavra, que faz arder o nosso coração. Experimentamos la compañía del Señor, sobre todo en la relación con Él, en la oración, en la escucha de su palabra, que hace arder nuestro corazón como el de los dos discípulos, y sobre todo en la celebración de la Eucaristía. Siempre atentos às formas de religiosidade tradicional. Es aquí donde nos encontramos con Dios. Por eso hay que estar siempre atentos a aquellas formas de religiosidad tradicional que sin duda pertenecen a las raíces de la cultura de ustedes, pero que al mismo tiempo suponen el riesgo de confundir y mezclar elementos mágicos y supersticiosos que no ayudan en el camino espiritual. Permanezcan fieles a lo que enseña la Iglesia, confíen en sus pastores y mantengan la mirada fija en Jesús, que se revela especialmente na palavra e na Eucaristía. que se revela especialmente en la palabra y en la Eucaristía. En ambas percibimos que el Señor resucitado camina a nuestro lado, y unidos a Él, también nosotros vencemos la muerte que nos asedia y vivimos como resucitados. A esta certeza de não estarmos sozinhos ao longo do caminho, junta-se também esforço generoso, capaz. A esta certeza de no estar solos en el camino se añade también un compromiso generoso capaz de aliviar las heridas y reavivar la esperanza. En efecto, si los dos discípulos de Maús reconocen a Jesús cuando parte el pan para ellos, eso significa que también nosotros debemos reconocerlo así. Não apenas na Eucaristia, mas em qualquer lugar onde haja uma vida. No solo en la Eucaristía, sino en cualquier lugar donde haya una vida que se convierta en pan partido, en cualquier lugar donde alguien se haga don de compasión como Él. A história do vosso país, as consequências ainda difíceis que suportais, os problemas sociais e econômicos e as diversas formas de pobreza exigem a presença de uma igreja que saiba. La historia de su país, las consecuencias aún difíciles que deben soportar, los problemas sociales y económicos y las diferentes formas de pobreza reclaman la presencia de una iglesia que sepa acompañarlos en el camino y escuchar el lamento de sus hijos. Una iglesia que con la luz de la palabra, el alimento de la Eucaristía, sepa reavivar la esperanza perdida. Una iglesia formada por personas como ustedes, que se entregan tal y como Jesús partió el pan para los dos discípulos de Emaús. Angola necesita obispos, sacerdotes, misioneros, religiosas y religiosos, laicos y laicas, que tengan en el corazón el deseo de entregar su propia vida y ofrecerla unos a otros, de se empeñar no amor y no perdão mútuos, de comprometerse en el amor y el perdón mutuos, de construir espacios de fraternidad y de paz, de realizar gestos de compasión y solidaridad
hacia quienes más lo necesitan. Com a graça de Cristo ressuscitado, podemos tornar-nos esse pão partido que transforma a realidade. E assim como a Eucaristia nos recorda, Con la gracia de Cristo resucitado podemos convertirnos en ese pan partido que transforma la realidad. Y así como la Eucaristía nos recuerda que somos un solo cuerpo y un solo espíritu, unidos al único Señor, también nosotros podemos y queremos construir un país en el que se superen para siempre las viejas divisiones, en el que desaparezcan el odio y la violencia, en el que la lacra de la corrupción sea sanada por una nueva cultura de la justicia y el compartir. só assim será possível futuro de esperança, sobretudo para os muitos jovens que a perderam. Solo así será posible un futuro de esperanza, sobre todo para los numerosos jóvenes que la han perdido. Hermanos y hermanas, hoy es necesario mirar hacia el futuro con esperanza y construir la esperanza del futuro. No tengan miedo de hacerlo. Jesus ressuscitado, que percorre o caminho convosco. Jesús resucitado que recorre el camino con ustedes y se entrega como pan partido, los anima a ser testigos de su resurrección y protagonistas de una nueva humanidad y de una nueva sociedad. Neste caminho, caríssimos, podeis contar com a proximidade e com a oração do Papa. Queridos hermanos, en este camino pueden contar con la cercanía y la oración del Papa, pero también yo sé que puedo contar con ustedes y se lo agradezco. Los encomiendo a la protección y a la intercesión de la Virgen María, Nuestra Señora de Músima, para que siempre nos sostenga en la fe, la esperanza y la caridad. Na esperança e na caridade.